En este discurso, que procederé a leer a continuación, se resumen las claves de lo que ha sido un devenir profesional muy mayoritariamente dedicado a ejercer la ingeniería naval como una herramienta para defender el sector marítimo y su progreso, y con la firme convicción de que en un país como el nuestro, el quehacer marítimo en todos sus variados aspectos requería ser defendido. Como en todo, algunas veces se gana y otras se pierde. Pero el proceso es largo y siempre queda la esperanza de que algún día España pueda presumir y ser respetada como la nación marítima que debe volver a ser, y es imprescindible que el mar se transforme para muchos en un capítulo importante de sus vidas y de su tránsito por ellas. Llegados a este punto, me van a permitir que comience con unas estrofas del poema de Jorge Luis Borges dedicado al mar, que es nuestra razón de existir. El mar, claro, no el poema. Antes de que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes de que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. En fin, los mares y océanos estaban y cubren casi las 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta. A través de ellos se realiza el 90% del volumen de comercio mundial. Son claves para gobernar la climatología de la Tierra y también desde tiempo inmemorial conectar pueblos, civilizaciones, culturas y sociedades, así como para asegurar el sustento alimenticio y los recursos materiales indispensables para el desarrollo de la humanidad. Las líneas de costa que delimitan esta inmensa cantidad de agua se extienden a lo largo de 356 millones de kilómetros entre ambos continentes e islas, y en sus franjas costeras y sus cercanías se asienta una mayoría de la población mundial, lo que justifica el papel trascendental que siempre han jugado y seguirán jugando los mares y océanos en la transferencia de culturas, conocimientos y en el conjunto del desarrollo de la civilización. El perfil geográfico de la superficie de la Tierra y la naturaleza de los intercambios entre sus habitantes convirtieron desde la antigüedad a la navegación en el sistema más adecuado para mover personas y cosas de un lado para otro, utilizando los ríos, los lagos, los mares y finalmente los océanos. Nótese que la simple transición entre los medios que he mencionado constituye en sí misma una muestra del progreso constante de la evolución del sector, del saber, y la exigencia creciente de nuestra especie, y del ingenio, las ganas y un arrojo que no ha cesado a lo largo de la existencia humana. En este escenario hemos visto cómo iba creciendo el volumen de las actividades marítimas de los pueblos, como también esto propulsaba las transacciones comerciales y de otros tipos de manera proporcionada al ritmo del desarrollo económico y social y viceversa. En estos últimos tiempos, los cambios de localización geográfica de las áreas de poder económico, desplazándose del Atlántico al Pacífico y a la globalización, hoy cuestionada por algunos, han incrementado indiscutiblemente la independencia de la actividad marítima, una actividad que, como es sabido, es responsable de casi el 90% del volumen del comercio y que, por tanto, juega un papel fundamental en lo que hemos dado en llamar soberanía estratégica, tanto de un país como el de un conjunto de ellos, como podría ser el caso de la Unión Europea, y digo podría, para no obviar todo el peso condicional de esa palabra. Soberanía, palabra que hoy día no puede aplicarse solo a las capacidades de defensa, sino también a las capacidades tácticas de interactuar en escenarios lejanos, pero en muchos casos tan o más vitales que nuestras costas o nuestra proximidad. Muchas son sus facetas a considerar en el caso del transporte marítimo como vehículo del comercio, la explotación de los recursos marinos, tanto vivos como fósiles o minerales, las energías de origen marino, el comportamiento de los mares y océanos y su influencia en el medio ambiente y en la configuración de las costas. Los puertos marítimos como interface fundamental para la materialización del comercio, la defensa marítima, la industria de la construcción naval en su sentido más amplio, el impacto de las nuevas tecnologías en el sector,
las regulaciones nacionales e internacionales que afectan al mar y a su uso, caracterizadas por su naturaleza global, el turismo, el deporte, la náutica recreativa y otras muchas actividades relacionadas directa e indirectamente y que sería excesivamente prolijo describir aquí. En el caso específico de España, progresar en su dimensión marítima resulta indispensable para su economía, situación muy marcada por su posición geográfica. La mayor parte de su territorio peninsular presenta un frente marítimo de 4.872 kilómetros de costa, a la que hay que añadir 3.011 kilómetros de litorales insulares y de las ciudades africanas, así como el 80% del perímetro de España es de naturaleza marítima. Se deduce de todo lo anterior que el conjunto del sector marítimo español debería contribuir de manera muy importante a la creación de riqueza en España. Y ello depende extraordinariamente de su vocación marítima, no únicamente orientada hacia todo aquello que representa su situación geográfica y geoestratégica, sino también a la exportación de bienes y servicios, no solo a todo el mundo, sino en todo el mundo. La exposición literal a mares y océanos no otorga por sí sola la denominación de país marítimo. Tal cosa ha de conseguirse gracias a una actividad económica, industrial y comercial en el sector acorde con la posición que debe tener el país en la Unión Europea y en el mundo. Todo ello es importante, y es importante que el variado agregado de actividades que afectan al desarrollo marítimo en su conjunto pueda disponer de una coordinación básica y concertada desde la actuación del Estado y su configuración activa. Me referiré ahora a la industria de la construcción naval que como ingeniero ha marcado en su mayor parte la senda de mi actividad. La industria de la construcción naval, mejor dicho, el grueso de la misma, no está diseminado en el mundo. Muy pocos países copan la inmensa mayoría de la producción mundial. De hecho, son 3 los que en la actualidad suministran al mundo los elementos más importantes para que se mantenga y crezca el volumen del comercio internacional. Y los 3, China, Corea del Sur y Japón, han utilizado políticas industriales específicas para el crecimiento de una industria fuerte y dominante. Si para ello había que orillar las reglas del libre mercado, así lo han hecho. Y han continuado haciéndolo tantas cuantas veces sus gobiernos lo han considerado oportuno. Los europeos también lo hemos hecho, hasta un pasado ya no tan reciente y que las nuevas generaciones seguramente desconocen. Los Estados Unidos lo siguen practicando en cierta forma y en nombre de su seguridad nacional. Los países asiáticos que he mencionado antes han considerado al sector marítimo como un sector dinámico y en crecimiento, es decir, un sector polar que hace de locomotora de arrastre de otros muchos, como una herramienta vital para intentar conseguir no solo una permanencia en el mercado, sino el dominio del mismo, al que en el caso de la construcción naval, como la gran suministradora de la actividad marítima, como elemento, como herramienta, claro, ha ayudado a copar la mayoría de la producción mundial de barcos. Han apostado por una permanencia duradera en el mercado, apoyados en la política industrial de sus respectivos países, conscientes de su valor estratégico, pues no de otra manera puede considerarse la capacidad para consumir la herramienta vital para el comercio, así como para mantener la soberanía tecnológica con la que dotarse para que, en momentos turbulentos o extremos, pueda asegurar que gran parte de su suministro o intervenir en su distribución. Cuando yo escribí esto, no había empezado a saltar el tema del Mar Rojo, pero en fin, la guerra con Ucrania sí, y había otras cosas que sobrevolaban, pero no me imaginé cuando lo escribí que iba a saltar la cosa tan pronto y esperemos. Siguiendo por este sendero, han ido consiguiendo esos países levantar barreras de entrada en la industria para los competidores exteriores, de manera especial para los europeos, que aspiraban a jugar en una cosa que siempre hemos llamado level playing field, sin conseguirlo nunca. Será necesario pedir a nuestros gobiernos y a la Unión Europea en su conjunto que finalmente trabajen para hacer posible que las perspectivas de crecimiento que se vislumbran a la luz de los cambios tecnológicos en esta nueva era para una industria marítima crucial, con buques económicos y limpios, sistemas de energías renovables marinas y construcción naval,
para asegurar el aprovisionamiento de materias primas y de cadenas de suministros. Parece que las respuestas de la Unión Europea a estos problemas continúan sin definirse y, por tanto, sin dar a luz a los instrumentos prácticos para enfrentarse a la situación que ha hecho desaparecer a gran parte de esta industria y poder de una vez por todas conseguir verdaderamente lo que hemos llamado el level playing field en este mercado. Uno de los aspectos del tratamiento a nivel comunitario que desde hace muchos años han constituido la gobernanza del sector marítimo europeo, singularmente es el caso de la industria de construcción naval, ha sido el aplicar las reglas de la competencia del mercado interior de la Unión a una actividad que en cambio es mayoritariamente ocupada por el mercado externo, cercenando la posibilidad real de luchar por aquel. Sin embargo, es cierto que durante una época ya lejana, en el tiempo, la Comunidad Económica Europea y la Comisión y luego la Unión Europea autorizaron a los países miembros a dar ayudas de Estado a sus astilleros en base a directivas y reglamentos que establecían los límites y las transparencias de dichas ayudas. Como contrapartida, se redujeron capacidades físicas y laborales con un coste extraordinario de la construcción en Europa y con una justificación que la Comisión Europea vendió hábilmente y los países miembros la compraron con menos habilidad. La razón esgrimida era que los competidores asiáticos, además de hacer dumping, pagaban salarios comparativamente muy bajos. Las exigencias de seguridad en la construcción naval eran precarias y otras peculiaridades, lo que abarataba el precio de los buques. Todo esto seguramente muchos de ustedes lo conocen de largo hace bastante tiempo. Pero en fin, tenía que ponerlo para empezar con el tema mollar de este asunto, ¿no? Mientras los astilleros de Japón y de Corea del Sur, todavía China no había entrado, cuando estoy relatando esto, en juego, no podían, compraban la cuota de mercado a precios en los que la industria europea no podía competir, las decisiones de la Comisión, ratificadas por el Consejo, pivotaban en torno a la concesión de ayudas de Estado directas a los contratos de construcción sin otras contrapartidas que la ejecución de los mismos y de una cuantía que, aunque limitada por cuanto al porcentaje, se suponía que enjugaba la diferencia entre los costes del Extremo Oriente y los incurridos por los astilleros de la Unión y por sus propias cadenas de suministro. Todo ello condicionado a una reestructuración brutal fundamentada en la reducción de capacidad. La idea núcleo era que el paso de estos países asiáticos del modo mano de obra intensiva al de capital y tecnología intensivos equilibrarían sus costes con los de Europa y se podría competir sin ayudas y volver a crecer otra vez, no valorando bien que si se podan las raíces, acaba uno teniendo un bonsái y ni siquiera un árbol, sobre todo porque entonces y después del crecimiento económico mundial, a cuya evolución sigue paralela y pertinazmente el comercio y el transporte marítimo, no han hecho otra cosa que crecer, con la única salvedad del año 2009, que tuvimos la última crisis antes del COVID, hasta nuestros días. Las filosofías reduccionistas que se aplican a las llamadas industrias o actividades maduras se convierten en coartadas para no hacer nada. La realidad fue que la teoría de la evolución de los costes en que se sustentó la posición de la Unión Europea no se cumplió y que Japón, Corea del Sur y luego China se hicieron prácticamente con todo el mercado, convirtieron a la industria de la construcción naval europea en casi testimonial, con la excepción de buques de crucero, segmento en el que, por cierto, la industria china ya ha entrado de la mano técnica de la industria pública italiana y la confianza de una de las más punteras compañías navieras de este segmento. Aquel planteamiento fue completamente erróneo, pues cuando los salarios de los astilleros orientales de Asia se fueron acercando a los de los europeos, la capacidad de potencia constructora de estos países era tal que su situación de ventaja nunca se revirtió. Según aquella filosofía equivocada, los astilleros europeos aseguraban una posición dominante en el segmento de buques complejos entre comillas, y de alto valor añadido, que no podría ser alcanzado por sus competidores. No intuyeron que aquellos competidores no se iban a resignar a ser alcanzados, y ahora son ellos los que también dominan los segmentos de mercado de buques complejos y siguen todavía y por mucho tiempo marcando los precios. Lo peor que se puede hacer en una industria, en una competición industrial, es
en la que se parte de los puestos de cabeza y en la que en la práctica no existe el copyright. Es suponer que bastaba con mantener una aceleración más o menos constante y no pensar en la competencia iba a dopar una aceleración exponencial de la curva de aprendizaje de su industria naval, a través de ingeniería financiera y de inversión con menús de intervención directa o indirecta de los bancos centrales y el Estado, mientras que la UE teníamos que conformarnos con el plato del día. Todo esto con trabajo, mucho trabajo, tanto dentro como fuera de sus propios países. Permítame interrumpir al hilo del discurso para hacer una pequeña reflexión. La moral de un equipo de fútbol o de lo que sea que gana partidos suele ser alta y los componentes de este equipo suelen estar orgullosos de la permanencia y siguen luchando para mejorar aún más sus posiciones, apoyados por su afición. La moral del equipo que pierde, se puede colocar en caída libre si sus complementos ven que la afición desaparecerá y nace la melancolía de los jugadores, los que siguen jugando y los que han quedado al sol en sus casas. Bueno, todos en la Liga saben que ahora mismo, y el año pasado y el otro, tenemos ejemplos de esto siempre, ¿no? Una completa generación de trabajadores que sabía cómo se proyectaba y se construía un buque y estaban orgullosos de saber hacerlo y fueron retirados y la cadena de conocimiento quedó destruida. Será seguramente muy arduo que los hijos y los nietos de aquella generación estén en situación de querer emular a sus ascendientes en ese trabajo duro, tan intelectual como manualmente, para devolver alguna posibilidad a la industria de la construcción naval europea, y española en particular, incluso considerando además que la componente del trabajo, en virtud de las tecnologías de las que ahora disponemos, requieren menos personas que en épocas anteriores, pero con una mayor formación que aportaría a su vez más resiliencia para mantener o retener una cuota de mercado. Afortunadamente queda en España un retén pequeño, pero competitivo, en los segmentos de buques especiales y de pesca que trabajan mucho para la exportación, éxito basado en la confianza de armadores ya clientes en su buen hacer a lo largo de mucho tiempo. Todo lo que se hizo en Europa constituyó un gran error estratégico que generalmente no ha sido reconocido. La conquista del mercado mundial por Japón, Corea del Sur y más recientemente China, y especialmente las dos últimas citados, se ha fundamentado en fuertes políticas nacionales de fomento de las industrias que consideraban estratégicas, entre las que se encontraba nuestra industria, la industria marítima en general, no solamente la construcción naval. Y consecuentemente, así adquirieron su preponderancia, especialmente en los buques dedicados al transporte de graneles líquidos, mayoritariamente de productos energéticos, y los de graneles sólidos. Y los portacontenedores, aquellos son principalmente responsables del total del transporte marítimo, que, como bien sabemos, lo es a su vez del 80 al 90% del volumen total del comercio transportado por mar, en valor. De esta manera se ha llegado a la situación actual, en la que ni la construcción de buques complejos de alto valor añadido, ni el volumen de sus carteras de pedidos, ni su valor son desde hace años patrimonio de la construcción naval europea. En cuanto a los salarios, ya hace alrededor de 7 años que, según la OCDE, las retribuciones promedio aproximadas en el sector de la construcción naval asiática se movían entre $47.000 y $25.000 al año, como media, desde Japón hasta China. También es cierto que, especialmente en China, la jornada de trabajo mensual puede prolongarse hasta las 50 o quizá más horas semanales, según manifestaciones de actores marítimos. Corea del Sur y Japón han seguido comportamientos similares. Han hecho concentraciones empresariales patrocinadas en mayor o menor grado por sus gobiernos, nacionalizando grupos en crisis, modernizando y construyendo nuevas instalaciones más adecuadas a la evolución esperada del mercado. No se han reducido capacidades de manera sensible en los grupos soportados directa o indirectamente por las políticas industriales selectivas, no transversales, al menos durante la fase de crecimiento. No han abandonado mercados, sino que se han ido introduciendo en nuevos caladeros. Y aquí quería hacer una pequeña interrupción. Es de uso normal la palabra
nichos. Cuando se habla del mercado se habla de nichos. Yo, desde que tengo uso de razón, como ingeniero naval, he obviado siempre la palabra nichos porque tiene un cierto aspecto mortuorio, y he preferido, porque además indica lo que ha pasado, al menos en Europa, y he utilizado la de caladeros porque en los caladeros hay vida. Y entonces me parece mucho más útil desde nuestro punto de vista y nuestro espíritu utilizar esa palabra. Bueno, pues estos se han introducido nuevos caladeros, se han creado y utilizado entidades colaboradoras de la industria marítima, tales como, por ejemplo, el Korea Institute of Ocean Science and Technology, con más de 600 empleados, que no son los astilleros, pero que absorben gran parte del coste del proyecto de los astilleros. Generalmente dependen del gobierno. El Korea Marine Equipment Research Institute, lo mismo, pero para la cadena de valor, la cadena de aprovisionamiento, que tiene 150 empleados. Hemos hablado entre los dos de 750 empleados, que no es moco de pavo. O el Research Institute of Medium and Small Shipbuilders, digamos que es una especie de primar al estilo coreano, que no se parece en nada, que tiene un montón de empleados y que sigue absorbiendo coste y haciendo una labor comercial impresionante. Agrupa privados y públicos que han canalizado apoyos para mejorar la tecnología y la investigación, y así han ido mejorando la productividad, que hoy es excelente. Han absorbido también parte de los costes, especialmente los costes indirectos. En Japón, el estatal Japan Ship Center, que está en Londres, es un ejemplo de promoción comercial y tecnológica orientada a la exportación de la industria marítima nipona, creada por la administración al servicio de dicha industria. El caso de China es distinto, al tratarse de un país cuya economía está totalmente dirigida y en la que los grandes conglomerados de grupos constructores y armadores son propiedad del Estado. En cualquier caso, es fácil comprender que si en una carrera de fondo para todo el sector en el mundo, en cada vuelta al circuito se dopa a unos y no a otros, estos últimos irán perdiendo la carrera, aunque al principio pudieran haber salido con ventaja. Otro de los problemas existentes en la parte de la producción de manufacturas intermedias que nos ocupa sale de Europa con destino a los astilleros del Extremo Oriente, que debido a las cifras de negocio que ostentan, son y siguen siendo sus principales clientes, aunque también van absorbiendo esta industria, como todo el mundo sabe. El peligro de deslocalización tecnológica y de conocimiento hacia la competencia asiática es elevado, de tal modo que toda la cadena de valor añadida pueda pasar a sus manos, más aún si estos, y muy especialmente China, siguen practicando políticas dirigidas a la industria marítima y al crecimiento de su valor añadido nacional. El tren imparable del avance tecnológico debería ser utilizado por la industria europea de manera colaborativa y sin fisuras, para dotarla de una dimensión que pudiera permitir competir y evitar la deslocalización. La protección del medio ambiente, las cada vez más estrictas regulaciones, la revolución hacia el uso de energías más limpias, la creciente aplicación de la inteligencia artificial, los nuevos materiales, la impresión 3D, las tecnologías tipo blockchain, desarrolladas por una sociedad como la europea, en principio más comprometida con un desarrollo económico y social, combinados con la calidad de vida y el bienestar, deberían actuar como palancas para recuperar a una industria estratégica. El posicionamiento europeo, especialmente en los años 80 y 90, derivó en una calamidad industrial en su industria de construcción naval. La mayoría de los grandes astilleros de buques mercantes cerrados, cientos de miles de empleos perdidos, enormes recursos dilapidados en ayudas de Estado y la reducción de capacidad, retiros anticipados y consiguiente pérdida de masa crítica y de conocimientos de toda la cadena de valor, como ya se ha indicado anteriormente. Hay que plantear qué es lo que entiende la Unión Europea por sostenibilidad económica y social a largo plazo, así como el aseguramiento de su soberanía industrial y de su aprovisionamiento estratégico, para que no se dé la circunstancia de que amanezca un día en el que nos demos cuenta de que todo lo que necesitamos se transporta en buques que han sido construidos, operados, poseídos y tripulados por nuestros máximos competidores y, en general, por otros. Desconocemos si entra dentro de la estrategia a largo plazo de la Unión Europea cómo se tendría que actuar en caso de conflicto generalizado
en la que los buques responsables de la inmensa mayoría del transporte de aprovisionamientos que sean vitales no se pudieran construir en nuestra menguada industria. Aunque una situación de conflicto no parecía vislumbrarse cuando escribí esto, la historia enseña que tal posibilidad siempre existe, como desgraciadamente lo prueba la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, la guerra desencadenada en el Oriente Próximo por el ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre, esto lo escribí más o menos por esas fechas, de 2023, y otros conflictos potenciales en otras partes del globo, que además en general coinciden casi siempre con zonas geográficamente angostas, estratégicas y muy difíciles de dominar y muy difíciles de destruir o de obstaculizar, como el estrecho de Malaca, como lo que está pasando ahora, aunque no sea la guerra, con la sequía, es un fenómeno exterior. No es una guerra, pero es una cosa que está afectando enormemente al tráfico en el canal de Panamá. Sin embargo, hubo algo que se ignoró. Ahora muchas compañías navieras, especialmente las más potentes en el transporte de mercancías, se percatan de que su dependencia tanto de los constructores chinos como de sus puertos puede que no sea tan buena como parecía en un principio. Tómese como ejemplo el caso reciente de los semiconductores fabricados mayoritariamente en Taiwán. Por supuesto que el estrecho de Formosa es otro de los puntos templados para calientes que existen en este momento. Una invasión de la isla por parte de China, de la isla de Taiwán, cuando ésta considere que en virtud de la situación internacional la fruta esté madura, no es descartable. Esto convertiría al mar de la China Meridional en un avispero con consecuencias imprevisibles, no solo para la zona Indo-Pacífica, que aloja ahora mismo el núcleo de la economía mundial, sino para todo el globo. El riesgo potencial no es solo para el rendimiento de las flotas mercantes como tales, sino la clase de dependencia global que supone para el comercio al convertirse China en el mayor suministrador de bienes, especialmente los manufacturados o semimanufacturados que se consumen por todo el globo. Así, cualquier suceso que afecte a los tráficos y las rutas marítimas provocarán daños sensibles, no solo a las compañías navieras, sino también a los países receptores de estas importaciones. Por otra parte, empiezan a aparecer señales en el mundo de algunas llamadas a la desglobalización del comercio y de las tecnologías claves para el transporte, lo cual, de llevarse a cabo, también alteraría las rutas, incluidas las rutas marítimas verdes, las que ahora hay y las que se prevé que existan en breve, y de alguna manera algunos tipos de buques, lo que puede coincidir en el tiempo con los cambios necesarios en el camino hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, GHG. Todo lo anteriormente mencionado nos lleva a vislumbrar importantes mutaciones en la industria marítima y la necesidad alternativa de que Europa disponga de los elementos necesarios para conservar, o más bien disponer de una cierta soberanía estratégica. Parece que el valor estratégico de esta industria ha sido mejor comprendido y asimilado por los competidores con los que siempre se ha librado una batalla desigual, muy relacionada con lo que cada uno ha interpretado como en economía de mercado. Unos han desarrollado políticas sectoriales invasivas y subsidiadas para conseguir una posición dominante, ahogando las capacidades de los demás a base de fuertes inversiones, tanto materiales como intelectuales como tecnológicas, que los europeos no han podido hacer porque no han dispuesto de excedentes económicos para ello, como empresas, quiero decir. En China el resultado económico de la contabilidad de los astilleros da igual. El plan quinquenal ha determinado que se invierta tanto en tanto y se invierte y se acabó. Los países miembros de la Unión Europea reaccionan aplicando la política reduccionista que predicaba la Comisión Europea y aprobada por el Consejo, consistente en reducir la capacidad física cerrando instalaciones y disminuyendo fuerza laboral, en medio de un ciclo descendente, y tratar de convencer a los competidores asiáticos de que hicieran lo propio. Por aquellos tiempos, los Estados Unidos de América intentaron denunciar a Europa por competencia desleal. Era el tiempo en que existían las ayudas directas a los contratos en la Unión Europea, que eran transparentes. Por lo tanto, los americanos sí las conocían. Lo que no conocían, evidentemente, eran las que había en Extremo Oriente. Entonces acusaron de competencia desleal basando su fracaso competitivo en las ayudas de Estado, que habían sido autorizadas por la Unión Europea en sus países miembros. Finalmente, esto motivó que se formara una mesa que discutiera la posibilidad de llegar a un acuerdo internacional llamado
agreement respecting normal competitive conditions in the commercial, shipbuilding and repair industries. Solamente el título ya da a conocer directamente que las condiciones no son normales. No sé cómo se puso ese título, pero no hacía falta más, que fue en 1994. Conocido coloquialmente en el sector como el Acuerdo OCDE. Aquí ya se me está acabando el tiempo. O sea que voy a eliminar una pequeña parte para no... diré simplemente que tras largas discusiones se llegó a un texto de acuerdo que se sometió a los países. Estados Unidos no lo aprobó y por lo tanto no hubo acuerdo, y el fajo de papeles está en un cajón de una mesa en París, donde estará eternamente. Vamos a ver. Bueno, generalmente la naturaleza propia del negocio naviero conduce a que el diseño de una estrategia financiera sea crucial para el proyecto completo, así como el escenario fiscal en el que se desarrolla. Como comprenderán ustedes, todo ello influirá en la rentabilidad del buque y en la competitividad del conjunto de construcción-explotación. No voy a seguir sobre este tema porque se acaba el tiempo. Solamente dar un dato del eternamente respetado profesor Martin Stopford, presidente de Clarkson, que decía hace un año que harían falta 4 billones de los nuestros, de dólares de inversión para renovar la flota existente hasta los años 50, cantidad que puede ser mayor porque, entre otras cosas, la complejidad de los buques y artefactos lo requiere. Y me salto unas páginas para hablar del último punto, que es la ingeniería. Yo les prometo que lo he ensayado una vez y me dio 45 minutos, no sé qué hice. Seguramente hablé más deprisa de lo que estoy hablando ahora. Bueno, termino esa parte diciendo o repitiendo una frase internacionalmente muy conocida de William O'Neill, que fue secretario general de la OMI, secretario honorífico después y que ha fallecido hace relativamente no mucho tiempo, y que es suficientemente ilustrativa. Si el transporte marítimo no existiera, una mitad de la humanidad moriría de hambre y la otra mitad de frío. Es una frase especialmente representativa. Vamos a ver. El escenario es ahora tan endiablado tras la pandemia del COVID, los efectos de sus coletazos y surgimiento de una nueva inestabilidad política y sus consecuentes bloques. Esto plantea un importante desafío y un reto a resolver por la sociedad europea y en particular la española, desafío al que no podemos permanecer ajenos. Llegado a este punto, y para concluir, me van a perdonar que individualice las referencias y que vuelva al mar por 3 poderosas razones, personificadas en la Real Academia de la Mar, que me acoge, en el Instituto de la Ingeniería de España, bajo cuyo techo estemos hoy, y la profesión a la que estoy orgulloso de servir y haber servido. La ingeniería ha hecho del mundo marítimo una de las más importantes que pueden dar sentido a lo que uno hace. Estamos sin duda en un proceloso escenario cuya navegación requiere capacidad de liderazgo para llevar la sociedad civil y los que la representan al convencimiento de la necesidad de activar de una vez por todas el conocimiento desarrollo del sector marítimo, tanto aguas arriba como aguas abajo, y como un camino clave para el crecimiento económico y social del Reino de España. Que los ingenieros y todos aquellos que desarrollen su profesión alrededor de los mares percibamos la responsabilidad que necesariamente nos incumbe, y que la sociedad y los que invierten sus recursos económicos a la par que los que deciden por delegación en las políticas se percaten de que la soberanía económica, tecnológica e industrial, que han de ser las señas de identidad de un país, tienen que ver más con el mar. Por esta época en que nos toca vivir
y sobre todo en la que van a vivir las generaciones que nos heredan lo que hemos hecho, la mencionada frase de Francis Bacon, que saber, no recuerdo ahora, la tenía antes y la que he tapado, pero que el conocimiento es poder, adquiere todo su sentido. La historia y la experiencia adquirida nos enseñan a que desde que el ser humano empezó a observar el mundo y a tratar de desentrañar los fenómenos que en él se producen, también comenzó a utilizar a su favor los medios y las fuerzas que la naturaleza les mostraba. Crecía todo esto también con el conocimiento de los mares, océanos, ríos, etcétera, sus recursos y su utilidad de transporte, que son en muchos casos anteriores a la invención de la rueda. Y se aprovechó el principio de Arquímedes mucho antes de que el sabio de Siracusa diera luz y la formulara conceptual y matemáticamente. Probablemente todo esto de lo que hablamos merece alguna reflexión, que en gran parte tiene que ver con la formación de los que definen el crecimiento y el bienestar de un país. Dentro de esta reflexión se integran, entre otras disciplinas convertidas en profesiones, las ingenierías. Lamentablemente, en mi opinión, no existen en España suficientes mecanismos que permitan a la sociedad definir en cada momento lo que se necesita y transmitirlo de manera eficiente a la universidad. Este estado de cosas puede alentar brotes endogámicos que se reflejan en los planes de estudio, en la propia adecuación de los enseñantes, además del desconcierto producido en los ciclos de enseñanza previos al acceso a la universidad o a la formación profesional de grado superior, que incrementan la brecha de abandono y desaliento de los estudiantes. Ante la sociedad, cada día más espectadora que actora, se presentan con frecuencia debates de gran calado que deberían tener un elevado contenido técnico: sostenibilidad, medio ambiente, energías renovables, cambio climático, inteligencia artificial, infraestructuras, transporte y defensa marítimos, usos del mar y la salud, y otros muchos que están en la mente de todos. Estos temas son a menudo tratados desde perspectivas ideológicas, intereses puramente económicos o partidistas, y con una transmisión mediática a los ciudadanos que puede ser poco documentada y en muchos casos carentes de pensamiento y criterio técnicamente rigurosos o independientes. La ingeniería debe tomar parte activa en la reflexión serena de la sociedad sobre caminos de crecimiento admisibles y generadores de empleos cimentados en el conocimiento. Modelos que sean inherentes a un desarrollo mantenido con un alto valor añadido propio, al bienestar social a largo plazo, y a que por lo tanto se han de plantear con humildad, sin derrotismo, para admitir que tecnologías que no estamos en condiciones de acometer, pero sentando inmediatamente las bases para poder hacerlo cuanto antes. Valor y coraje para acometer aquellas que pueden estar a nuestro alcance, y sabiduría e información para distinguir entre ambas, y decisión orientada a conseguir los medios necesarios para obtener los objetivos previstos y transmitir el deseo de mejorarlos. Hasta aquí mi abuso de la paciencia de cuantos han tenido dicha paciencia para escuchar esta especie de alegato en parte apasionado que intenta alentar un rumbo alejado de la melancolía que se deja ver en el planeta, en el poema de José Hierro, del que tomo la siguiente estrofa para terminar. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si nada será después de todo. Después de tanto todo, para nada. Mi añadido es que no sea todo esto para nada. Muchas gracias. Con la venia, señor presidente. Ilustrísimo señor presidente de la Real Academia de la Mar, excelentísimos, ilustrísimos señoras y señores académicos, distinguidas autoridades, señoras y señores. Es un honor para mí y una satisfacción personal que la Real Academia de la Mar haya tenido a bien designarme para contestar hoy al discurso de ingreso en esta academia del ingeniero naval don José Esteban Pérez. A la hora de glosar el currículum del académico electo y su lección magistral que acabamos de escuchar, debo advertirles que tengo el privilegio de contar con la amistad de José Esteban desde hace muchos años.
durante los cuales hemos compartido trabajos, vivencias y experiencias muy importantes para mí. Por lo que en estas palabras no me es posible evitar que se trasluzca mi admiración por Pepe Van, que es como sus... De acuerdo. Que es como sus amigos le llamamos. José Esteban tiene un muy extenso currículum al servicio siempre del sector naval, abarcando casi todos sus aspectos, y para hablar sobre él me he servido de mis propios recuerdos y en algunas partes del muy brillante discurso del Laudacio que pronunció en este mismo lugar don Rafael Gutiérrez Fraile, que está aquí presente, con motivo de la concesión a José Esteban en 2022 de la Magna Dedicatio por el Instituto de la Ingeniería de España. José Esteban es ingeniero naval de la promoción de 1968 y estudió en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. En aquella época no había otra. Tras acabar la carrera, se incorpora como ingeniero al Departamento de Reparaciones de la Factoría de Cádiz de la empresa Astilleros de Cádiz Sociedad Anónima, integrada posteriormente en Astilleros Españoles, que a su vez era parte de la División de Construcción Naval del Instituto Nacional de Industria. En esta división tiene una carrera ascendente, pasando prácticamente por todas las responsabilidades que un ingeniero naval puede tener en un astillero. Muy bien. Nada. Desde jefe de obra a director de la División de Reparaciones Navales de Astano, en Ferrol. Posteriormente, y tras un corto paso por la industria auxiliar de la construcción naval en Aries, es nombrado director del astillero de Cádiz y de Astilleros Españoles. Quiero resaltar que para un ingeniero naval ser director de un gran astillero es una aspiración al alcance de muy pocos. En esta época de su actividad profesional, José Esteban realiza numerosas aportaciones técnicas que no tendría tiempo de comentar aquí y de las que, a modo de ejemplo, quiero entresacar el desarrollo de un nuevo sistema de medios de varada elásticos de carga para varada y construcción de grandes buques, la dirección del proyecto y de la obra de la primera transformación hecha en el mundo de un petrolero en Floating Production Storage of Floating Unit. Fue asimismo director de proyecto y de la obra de la transformación de un petrolero de 115.000 toneladas en el mayor buque semisumergible Heavy Lifter en servicio en la década de los 80. Y en 1981 dirigió el primer equipo que diseñó un proyecto español de planta flotante offshore de potabilización de agua del mar por el sistema de ósmosis inverso. Podría seguir enumerando logros técnicos parecidos, pero creo que con estos he dado una pincelada más que suficiente. En cualquier modo, y aparte de estos logros, solo esbozados más arriba, la experiencia de José Esteban a pie de obra en astilleros le ha proporcionado sobre todo tres cosas, desde mi punto de vista. En primer lugar, un muy profundo conocimiento técnico y operativo de los barcos, cómo están hechos, por dónde fallan, para qué sirve cada equipo o solución técnica que hay a bordo, al objeto de que el armador pueda rentabilizar el buque como una inversión. En segundo lugar, un profundo conocimiento de cómo funciona una gran factoría, en la que trabajan miles de personas, como en aquella época en Astilleros de Cádiz, que deben estar organizadas y coordinadas para conseguir los objetivos técnicos de producción y económicos de una gran empresa. Y, por supuesto, en tercer lugar, un profundo conocimiento de cómo funcionan las relaciones laborales en general y en épocas de crisis en particular, como fue la reconversión del sector naval de los años 80 en España y que José Esteban vivió en primera persona. A finales del año 88, del siglo pasado, claro, José Esteban comienza una nueva etapa en su carrera profesional, primero como director general y posteriormente como presidente ejecutivo de la recién creada Unión Española de Constructores Navales, de ahora en adelante denominaré UNINAVE en las siguientes citas, como asociación empresarial de todos los constructores y reparadores navales de España. El nuevo puesto de UNINAVE incluía además ser vocal de la Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva de Confometal y representaba al sector de construcción naval en Europa, siendo miembro de la Association of West European Shipbuilders, ABS de ahora en adelante, y del Committee of European Union Shipbuilder Association, CESA de ahora en adelante, siendo José Esteban la persona que ostenta la representación de UNINAVE
en estos dos foros. En esta época de su carrera comienza a fraguarse nuestra amistad. En efecto, una vez acabada la parte más dura de la reconversión naval, la situación de los astilleros en España en general y de los astilleros públicos en particular era muy grave, con una cartera de pedidos casi inexistente, unas plantillas desequilibradas, una casi total ausencia de esquemas modernos de ayuda a la construcción naval y enormes dificultades financieras. Astilleros Españoles, que era una de las 10 empresas de construcción naval con mayor capacidad de producción del mundo, en aquella época, claro, decide volver al escenario internacional y me cabe el honor a mí, primero como director general y más tarde como presidente de Astilleros Españoles, el representar a la empresa en los foros internacionales, en particular en CESA y en Aves. He de manifestarles que sin el trabajo de José Esteban este objetivo habría sido imposible de cumplir. Les recuerdo que la entrada efectiva de España a la Unión Europea se produjo en 1986 y esta vuelta a los foros europeos de la construcción naval comenzó en 1988. José Esteban y yo podemos testificar que la imagen que tenía España y su industria naval en Bruselas no era ni mucho menos la mejor. El sistema de trabajo habitual del CESA hace que el representante de los astilleros del país en el que recae la presidencia sea quien, en coordinación con el secretario general, realice todo el trabajo de campo necesario para la preparación de las sesiones mensuales que celebra esta organización. En aquella época, la presidencia del CESA, que más o menos es rotativa, recayó en España y tuve el honor de ser el presidente, pero les aseguro que el que llevaba CESA de verdad por parte de España era José Esteban. Este trabajo le obligó a desarrollar una muy intensa labor de coordinación con autoridades y funcionarios de la comunidad y con todas las organizaciones sectoriales y astilleros de los distintos países comunitarios. En estas circunstancias y gracias a sus méritos, el buen hacer de José Esteban es amplia y prontamente reconocido y al fallecer su antecesor en 1992 es elegido director general del Aves y secretario general de CESA. En Bruselas, trabajos que desarrolla durante una década hasta finales del 2001. Los nombramientos antes mencionados en Aves y CESA conllevan la representación del sector naval en la Unión Europea, de la Unión Europea en la OCDE y la negociación con la Comisión Europea de la fijación de los techos de ayudas de Estado a los que ha citado el académico en su intervención en los astilleros europeos por parte de los países miembros. A finales del 91 se crea un grupo informal de grandes astilleros europeos para promover proyectos de colaboración entre empresas participantes. El grupo al que tuve el honor de pertenecer como presidente de Astilleros Españoles estaba integrado por los máximos directivos de los grandes astilleros franceses, italianos, alemanes y españoles. En los trabajos previos a la constitución de este grupo, la aportación de José Esteban fue de vital importancia, ya que gracias a su reconocido prestigio es capaz de ir limando las asperezas y desconfianzas entre un grupo de empresas que habitualmente éramos fieros competidores. Las primeras reuniones de este grupo son fructíferas y eso anima a los participantes a promover reuniones periódicas con empresas similares de Japón y Corea primero y a las que posteriormente se unieron astilleros de Estados Unidos de América. Estas reuniones sirven para disipar desconfianzas existentes y de ellas nacen numerosos proyectos de colaboración técnica entre empresas. Como no se les oculta, la preparación de estas reuniones era un trabajo de gran complejidad, en el que había que actuar a la vez con firmeza y demostrando un alto grado de conocimiento y comprensión de los problemas de los demás. El grueso de este muy difícil trabajo fue desarrollado por José Esteban con gran pericia. Y yo, que tuve el privilegio de verle actuar desde muy cerca, creo que debe ser reconocido y valorado como algo muy importante no solo para Europa, sino también para España, ya que su actuación sirvió para que los astilleros españoles tuviesen un prestigio del que al principio carecíamos. He de manifestar como testigo directo que el prestigio personal de José Esteban entre las mayores empresas de construcción naval del mundo fue reconocido, valorado y alabado por todas ellas sin excepción. A lo largo de todos estos años, José Esteban pilota y colabora en la realización de numerosos estudios sobre ayudas al sector naval y colabora con las asociaciones de navieros españoles ANAVE en la organización de congresos nacionales.
A nivel personal y consultado sobre el accidente del Prestige en diciembre del 2002, realizó una contribución específica para el sellado de las fugas de fuel aceptada y utilizada por el Comité Científico Asesor del Hundimiento. Pero sin duda y en mi opinión su más importante contribución desde Uninave a la construcción naval española en su conjunto es la promoción y desarrollo en estrecha colaboración con la ya extinta Gerencia del Sector Naval, que prestó grandes servicios al sector también, de un esquema de ayudas públicas basadas en un sistema de arrendamiento fiscal, tax lease, que existía en algunos países europeos y que colmaba el vacío dejado al extinguirse las ayudas de Estado especificadas en la Directiva y Reglamentos de la Unión Europea. A lo largo de los años 90 y con la ampliación de la Unión Europea a antiguos países de Europa del Este, José Esteban pilota la apertura de CESA hacia estos países con la incorporación de Polonia, a la que siguieron Rumanía y Croacia durante su mandato. La actividad de José Esteban en el ámbito internacional es muy intensa y, por mencionar algunas cosas, con la puesta en marcha de la presidencia de numerosos grupos, actuó como numerosos grupos de trabajo sectoriales, participó en comisiones internacionales de la Unión Europea ante terceras partes y en la OCDE, como ha mencionado él en su intervención algunas de ellas, etcétera. Sí que quiero mencionar que entre el 2007 y el 2014 es elegido vicepresidente del Working Party No. 6 de Construcción Naval de la OCDE en representación de la Unión Europea, cosa que no había sucedido hasta aquella época a ningún español. En mayo de 2008 le fue concedido el premio otorgado por la Confederación of European Maritime Technology Societies y cito textualmente, su destacada contribución a la industria marítima europea española durante muchos años, así como la formación de futuros ingenieros navales y oceánicos. Ha impartido conferencias prácticamente en todo el mundo, en España, en Portugal, en Holanda, en Bélgica, en Reino Unido, en Bulgaria, en Estados Unidos, en Hong Kong, etc. Y ha escrito numerosos artículos técnicos y de carácter sectorial. Ha sido miembro del Consejo Rector del Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo y perteneció al comité de la Sociedad de Clasificación Germanischer Lloyd y es Fellow Member de la Royal Institution of Naval Architects del Reino Unido. Quiero mencionar ahora la amplia experiencia docente que tiene José Esteban, ya que durante los años que permaneció en Cádiz, en el astillero de Cádiz, fue profesor de principios de Ingeniería Naval en la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz y posteriormente durante su estancia en Madrid, entre los años 1989 y 2001, fue profesor de Construcción Naval en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Sus méritos académicos y docentes le hicieron merecedor de la concesión en el año 2005 de la Medalla al Mérito de la Enseñanza. Deseo ahora abordar un aspecto muy importante de la actividad de José Esteban en su aportación a los órganos colegiales de la Ingeniería Naval en la Asociación y Colegio de Ingenieros Navales de España. Se inició como vocal de la Junta de Gobierno allá por el año 78. En el año 85 fue vicepresidente segundo de la Asociación de Ingenieros Navales y luego por elección en 2 mandatos sucesivos, desde 2005 hasta 2013, presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España y vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales. Su labor en la asociación durante los 8 años de su mandato fue destacadísima. Se puede resaltar muchísimas cosas, pero a modo de ejemplo, fue creador del Alto Consejo Consultivo de la Asociación de Ingenieros Navales, organizó numerosos congresos, fue impresor de premios anuales desde poesía hasta ingeniería, ha sido miembro del Patronato de Fundación de Innovamar. En fin, no quisiera alargarme porque no tendría tiempo para todo. La Asociación de Ingenieros Navales, a su vez, es miembro del Instituto de la Ingeniería de España, que hoy nos acoge en este acto. Y por razón de sus cargos, José Esteban fue primero vocal y luego vicepresidente de la Junta Directora del Instituto de Ingeniería. Desde el Instituto promociona la creación en el Comité de Asuntos Marítimos y Marinos, del que hasta 2002 ha sido su muy activo presidente. Como pueden ver, el currículum de José Esteban es apabullante y les aseguro que he tenido que hacer un arduo trabajo de selección en el que he dejado sin mencionar muchos más méritos que tiene en aras de no pasarme del tiempo que tengo adjudicado. En cualquier caso, no puedo terminar esta semblanza profesional sin mencionar el informe de coyuntura.
El informe de coyuntura es un extenso trabajo publicado mes a mes durante 20 años en la revista de Ingeniería Naval, que desde mi punto de vista es una obra enciclopédica en la que se estudia lo que sucede y lo que ha ido sucediendo en la construcción naval en particular y en la industria marítima en general. La lectura de estos artículos permite conocer la evolución en tiempo real de los aspectos más importantes del negocio marítimo. Son trabajos muy documentados, con datos de carácter general, de indicadores económicos, indicadores marítimos, datos detallados de fletes, precios de buques y otros factores que afectan al negocio. De todos modos, lo más interesante para mí ha sido leer los análisis que hacía y que hace José Esteban de lo que está sucediendo en el mundo marítimo y las expectativas de futuro que tiene el negocio realizado. Unas veces acertado y otras veces menos, pero desde luego no ha dejado de hacerlas en ninguna de las entregas del citado trabajo. Y les quiero llamar la atención que este trabajo ha sido hecho por una persona que conoce en profundidad el tema desde todas las ópticas posibles. Si alguien quiere saber de verdad qué ha sucedido en el negocio marítimo estos últimos 20 años, el estudio de estos 220 artículos publicados hasta hoy es una lectura obligada y me atrevo a decir que es una fuente única en el mundo. En este punto de mi intervención debería glosar el discurso de José Esteban y después de oírle poco o nada se puede añadir. Hemos asistido a la narración tranquila y documentada, relatada por un testigo presencial de cómo en Europa se ha decidido abandonar un negocio en el que éramos líderes mundiales, tanto en capacidad de producción como en tecnología, y sin mucha más justificación que lo que yo oí decir a un comisario refiriéndose al trabajo en los astilleros, calificándole como algo dusty, dirty and noisy, es decir, polvoriento, sucio y ruidoso. Y solo puedo repetir la reflexión que se hacía hace unos momentos José Esteban y que repito textualmente, abro comillas. Hay que plantear qué es lo que se entiende en la Unión Europea por sostenibilidad económica y social a largo plazo, así como el aseguramiento de su soberanía industrial y de su aprovisionamiento estratégico para que no se dé la circunstancia de que amanezca un día en el que nos demos cuenta de que todo lo que necesitamos se transporta en buques que han sido construidos, operados, poseídos y tripulados por nuestros máximos competidores. Según United Nations Conference on Trade and Development, en la actualidad China, Corea del Sur y Japón juntos están construyendo el 96% de los buques civiles en el mundo. Cierro comillas. Señor presidente, ilustrísimos académicos y dignísimas autoridades, señoras y señores. Como pueden apreciar por el discurso pronunciado por José Esteban y por su trayectoria profesional, pobremente glosada por mí, nos encontramos ante una persona de excepcional valía profesional, por lo que su inclusión en la academia como académico de número, sin duda, añade prestigio a esta institución. Pero no quiero finalizar estas palabras sin decirles a todos ustedes, desde el privilegio que tengo de contar con su amistad desde hace muchos años, que mi amigo Pepe Van une a sus ingentes méritos profesionales una calidad humana y una riqueza intelectual que hace de él una buena persona y un gran hombre.